Nunca supe exactamente cuándo comenzó todo. A veces pienso que empezó mucho antes de ese día, en alguna grieta del cielo, en algún rincón oscuro que nadie quiso mirar. Pero recuerdo bien el momento en que lo noté por primera vez. El aire se volvió espeso, pesado, como si la vecindad estuviera respirando algo podrido. Yo estaba sentado dentro del barril, escondido del hambre y del mundo, cuando escuché ese sonido. No era un trueno. No era un avión. Era algo más profundo, como si el cielo estuviera crujiendo por dentro. Salí del barril y miré hacia arriba. El color del cielo era distinto. No azul, ni gris, sino una mezcla de tonos enfermizos, como carne podrida bajo una luz que no venía del sol. El aire olía a metal oxidado, y el silencio era tan espeso que hasta mis pasos sonaban huecos. Fue entonces cuando vi que el suelo respiraba. No sé cómo explicarlo. Las baldosas del patio se inflaban y desinflaban lentamente, como si algo enorme durmiera debajo. Don Ramón estaba apoyado en la pared, mirando el mismo cielo, sin decir palabra. Sus ojos parecían vidriosos, como si mirara algo más allá de las nubes. La chilindrina lo abrazaba, pero él no la sentía. Tenía la piel pálida, y su sombra, lo juro, no se movía igual que él. Su sombra se quedaba quieta cuando él volteaba, como si no quisiera seguirlo. Doña Florinda salió de su casa con Kiko. Llevaban máscaras húmedas en la cara, hechas con trapos empapados, para no respirar el aire. Kiko lloraba, pero su llanto se escuchaba distorsionado, como si el aire mismo deformara los sonidos. Del fondo de la vecindad vino un ruido húmedo. Algo se arrastraba. Pensé que era un perro, pero no había perros desde hacía días. Lo último que vimos de ellos fue una mancha de piel derretida en el callejón. El ruido se acercó. Era doña Clotilde. Pero algo estaba mal con ella. Tenía los ojos completamente negros, sin pupilas, sin brillo, como dos agujeros que absorbían la luz. Su piel estaba gris, seca, con grietas que parecían moverse, y de su boca salía un murmullo bajo, repetitivo, que sonaba a oraciones en un idioma que no entendíamos. Caminaba descalza, y con cada paso, el suelo parecía hundirse levemente, como si lo succionara. Me escondí detrás del barril, temblando. La escuché murmurar algo que sonaba a ya viene, mientras sus dedos se movían en el aire, como si estuviera contando algo invisible. El profesor Girafales apareció en ese momento, cargando una linterna y una cruz. Había venido a visitar a doña Florinda, pero se detuvo al verla. Su rostro se descompuso. Dijo algo, pero el sonido no salía. Solo su boca se movía, sin voz. Entonces comprendí que el silencio era total. La vecindad entera había sido devorada por un silencio que no era natural. Un silencio vivo. El cielo empezó a abrirse. No como una tormenta, sino como una herida. Una grieta se formó justo encima del patio, y dentro de ella no había luz, ni oscuridad, sino algo imposible de describir. Una sustancia ondulante, como si el espacio se derritiera. Los bordes temblaban, y el aire olía a sangre y óxido. Del agujero colgaban filamentos, hilos que parecían tentáculos, moviéndose lentamente, buscando. Uno de ellos tocó el techo del departamento de doña Florinda, y el concreto empezó a pudrirse, a gotear como carne. El señor Barriga llegó en ese instante, acompañado de Ñoño. Venían a cobrar la renta, pero apenas cruzaron la puerta, el señor Barriga se detuvo en seco. Ñoño no se movía. Su mirada estaba fija en la grieta del cielo, y su cuerpo comenzó a temblar. Primero los dedos, luego las manos, y después todo su cuerpo se sacudió, convulsionando, hasta que su piel se abrió como papel húmedo. De su interior salió un humo oscuro, espeso, que subió hacia el agujero y desapareció dentro. El cuerpo de Ñoño cayó sin hacer ruido, vacío, hueco, como una bolsa seca. Nadie gritó. Nadie lloró. El silencio nos tenía atrapados. El profesor Girafales trató de moverse, pero sus piernas no respondían. Estaba rígido, mirando hacia el cielo, con lágrimas negras corriéndole por las mejillas. Don Ramón lo miró, y por un momento, sus labios se movieron. Pero no habló. Lo que salió de su boca fue un aliento espeso, blanquecino, como niebla vieja. Esa niebla empezó a extenderse por el patio, tocando las paredes, dejando marcas de moho que parecían manos. Yo corrí hacia mi barril, pero ya no era un barril. El interior estaba lleno de un líquido oscuro que olía a sal y óxido, y en el fondo, pude ver algo moviéndose.
Algo que respiraba, que tenía la forma de un niño, pero sin rostro. Me alejé, tropezando, cayendo al suelo. El suelo estaba tibio. Palpitaba. El cielo tembló de nuevo. De la grieta cayeron fragmentos de luz negra, como escamas. Cada una que tocaba el suelo dejaba una marca. Símbolos, líneas torcidas, que parecían moverse si uno los miraba mucho tiempo. La chilindrina gritó por primera vez. Su voz sí sonó. Y eso fue lo peor. Porque al gritar, algo en el cielo pareció escucharla. La grieta se ensanchó, y de su interior surgió una forma enorme, imposible, una sombra con ojos que no eran ojos, y un cuerpo que no tenía forma, como si todo lo que entendemos del mundo se estuviera derritiendo dentro de él. Todos caímos al suelo. El aire se volvió sólido, y la vecindad comenzó a retorcerse, doblándose como un papel mojado. Las puertas se abrían hacia lugares que no existían, los pasillos se alargaban y encogían. Yo intenté rezar, pero las palabras no salían. Dentro de mi cabeza solo escuchaba un murmullo. Una voz profunda, que repetía mi nombre, una y otra vez, como si me conociera desde antes de nacer. El cielo ya no era cielo. Y supe entonces que lo que estaba arriba ya no era el cielo, sino algo que había estado esperando detrás de él. Y mientras caía al suelo, temblando, comprendía algo que me heló la sangre. No era la primera vez que esto pasaba. Lo había soñado antes. Muchas veces. Y en cada sueño, siempre terminaba igual. Conmigo solo. Y el mundo pudriéndose en silencio. No sé cuánto tiempo pasó desde que el cielo se abrió. Podrían haber sido minutos o días. En la vecindad ya no existía el tiempo. Todo parecía detenido, como si el aire se hubiera congelado alrededor de nosotros. Pero no era un frío común. Era un frío que se sentía dentro de los huesos, uno que hacía que el corazón latiera más despacio, como si no tuviera ganas de seguir funcionando. La luz del sol nunca volvió a entrar al patio. En su lugar, una claridad enfermiza, casi verdosa, lo cubría todo. Las paredes tenían un tono de carne vieja, y el aire olía a polvo mezclado con hierro y humedad. Recuerdo haberme arrastrado hasta una esquina, cerca de la escalera. Don Ramón estaba ahí, sentado, con la cabeza entre las manos. La chilindrina seguía a su lado, pero ya no lloraba. Sus ojos estaban secos, y se quedaba mirando fijo al suelo, donde el cuerpo vacío de Ñoño se había comenzado a inflar como un globo. Dentro de él algo se movía. Algo que no debería moverse. Doña Florinda y Kiko se habían refugiado dentro de su casa. La puerta estaba entreabierta, y desde dentro salía una luz roja, tenue, como de una vela. Pero cada tanto esa luz parpadeaba, y las sombras en el umbral se estiraban, como si respiraran. El profesor Girafales intentaba escribir algo en su libreta. Sus manos temblaban, y cada palabra que trazaba se deshacía en el papel, como si el papel no soportara lo que estaba escribiendo. Cuando terminó, levantó la mirada, y vi que tenía los ojos llenos de venas negras, como raíces bajo la piel. Intentamos hablar. O al menos mover los labios, hacer algún ruido. Pero las palabras ya no existían. Lo que salía de nuestras bocas eran susurros rotos, como si cada sílaba se quebrara antes de nacer. Entonces comprendí que el silencio no era solo falta de sonido. Era una cosa viva, una entidad que había descendido junto con el cielo podrido. Don Ramón se levantó de golpe y miró al cielo. Dijo algo sin voz, y luego señaló hacia el fondo, hacia la casa de doña Clotilde. De allí provenía un resplandor pálido. El aire alrededor vibraba, y se escuchaba un zumbido bajo, casi imperceptible, pero que hacía doler los dientes. Fuimos hacia allá, despacio, temiendo cada paso. Cada baldosa tenía una textura distinta, como si debajo hubiera cuerpos intentando salir. Cuando llegamos a la puerta, el resplandor se volvió más fuerte. Doña Clotilde estaba en el centro de su sala, arrodillada, con los brazos abiertos hacia el techo. En el suelo había un círculo hecho con sal, pero la sal flotaba levemente, suspendida en el aire, como si una fuerza invisible la sostuviera. Dentro del círculo, algo se movía. No tenía forma exacta, pero parecía un rostro hecho de humo y luz. La miraba a ella. Y ella sonreía. No sé si estaba rezando o hablando con eso. Solo sé que cuando se dio vuelta y nos miró, su boca estaba llena de dientes nuevos, demasiados dientes, apretados, pequeños, brillantes.
Su voz por fin se escuchó, aunque no fue un sonido humano. Era como si hablara dentro de nuestras cabezas, repitiendo una palabra una y otra vez. Despertó. El círculo se quebró. La sal cayó al suelo y se derritió, convirtiéndose en un líquido oscuro que comenzó a extenderse por el piso. De ese líquido surgieron manos, blancas, huesudas, que se arrastraban buscando cuerpos que tocar. El profesor Girafales trató de alejar a doña Clotilde, pero al tocarla gritó sin voz. Su piel empezó a romperse en líneas finas, y bajo ella se veía algo que brillaba, como vidrio caliente. Se desplomó. Cuando su cuerpo tocó el suelo, se deshizo en polvo. Doña Clotilde levantó la vista y comenzó a levitar lentamente, apenas unos centímetros. Su cabello flotaba, y sus ojos ahora eran solo dos luces amarillas, como los faros de un coche hundido en el agua. El aire se llenó de un olor nauseabundo, una mezcla de flores podridas y óxido. Yo retrocedí, tropezando, y sentí que mis pies se hundían en algo tibio. Era el suelo, que empezaba a derretirse. Don Ramón tomó a la Chilindrina y corrió hacia el patio. Yo los seguí. A nuestras espaldas, la casa de doña Clotilde empezó a desmoronarse hacia adentro, como si fuera absorbida por un agujero. Y del centro salió un sonido bajo, imposible de describir, como un lamento que venía desde muy lejos, o desde antes del tiempo. Cuando llegamos al patio, vimos que el barril se movía. No por el viento, ya no había viento, sino porque algo dentro empujaba desde adentro. La madera crujía. Y entonces, el barril se partió. De dentro salió un líquido oscuro, que se extendió por el suelo formando figuras geométricas, círculos, triángulos, símbolos que parecían respirar. De entre ellos emergió una figura pequeña. Era yo. O al menos, parecía yo. Tenía mi ropa, mi gorra, pero su piel era traslúcida, y dentro de ella se movían cosas, como insectos atrapados. Me miró con ojos vacíos, sin emoción, y sonrió. Y entonces, todo se iluminó por un segundo. La grieta del cielo lanzó una ráfaga de luz amarilla, y la figura se disolvió, pero el eco de su risa quedó flotando. Después de eso, nada fue igual. El aire se espesó tanto que era difícil respirar. Cada vez que inhalábamos, sentíamos algo moverse dentro, como si el aire estuviera vivo y nos masticara por dentro. Doña Florinda salió de su casa arrastrando a Kiko, que no podía caminar. Su piel tenía un brillo húmedo, como si estuviera cubierta por una película de aceite. Doña Florinda lloraba, pero sus lágrimas eran negras. Nos miró con desesperación, intentando decir algo, pero su lengua estaba hinchada, como si se la hubieran quemado. El señor Barriga seguía junto al cuerpo de su hijo, sin moverse. Tenía los ojos abiertos, pero no parpadeaba. En su pecho se formaban marcas, símbolos que brillaban con una luz tenue. De pronto, su boca se abrió, y de ella salió un sonido metálico, como si hablara una máquina rota. El cielo respondió. La grieta volvió a moverse. Entonces comprendí que la vecindad ya no estaba en nuestro mundo. Todo había cambiado de lugar. Estábamos dentro de otra cosa. De algo que nos había tragado y que ahora nos digería, poco a poco, sin prisa. Y mientras la grieta seguía abriéndose, vi que dentro de ella se formaban estructuras imposibles. Torres que giraban al revés, escaleras que subían hacia abajo, cuerpos flotando en la oscuridad. Y al centro de todo eso, algo nos miraba. Algo que había estado durmiendo bajo la vecindad desde siempre. Supe entonces que doña Clotilde no estaba loca. Solo había escuchado antes que todos nosotros el llamado. Y ese llamado ahora estaba dentro de mí. No recuerdo haber dormido, pero de alguna manera desperté. El cielo seguía abierto, aunque ya no brillaba. Ahora era una herida muerta, una boca inmóvil que no necesitaba moverse para hacernos sentir observados. El aire estaba denso, y al respirar sentía un sabor agrio, como si la atmósfera se estuviera pudriendo. Las paredes de la vecindad ya no eran paredes. Tenían un tono rojizo, y en algunas partes se movían, como si respiraran. La vecindad estaba viva. Don Ramón y la Chilindrina habían desaparecido. Solo encontré la gorra de él tirada en el suelo, cubierta de una capa de polvo que se movía sola, como si respirara también. La puerta de su casa estaba abierta, pero dentro no había nada. Nada literal. El interior era una negrura tan espesa que parecía líquida. Arrojé una piedra adentro, pero nunca cayó. Solo se desvaneció.
Esa oscuridad tenía hambre. Fui hacia la casa de doña Florinda. La puerta seguía entreabierta, pero ahora el interior era distinto. Las paredes estaban cubiertas de símbolos, como los que se formaron en el patio. Algunos se movían despacio, como gusanos. Doña Florinda estaba de pie, mirando una foto vieja. La foto tenía los bordes quemados, y en ella estaban ella y Kiko. Pero los rostros no eran los suyos. Eran rostros vacíos, pálidos, con las bocas abiertas en una sonrisa congelada. Cuando me acerqué, noté que la foto goteaba un líquido oscuro, espeso, que caía al suelo formando charcos. Doña Florinda me miró, y su cara ya no era la misma. Los ojos estaban hundidos, y de su piel colgaban trozos como papel mojado. Trató de hablarme, pero solo salió un sonido húmedo, parecido al crujido de carne desgarrándose. Kiko estaba detrás de ella, o lo que quedaba de él. Era más alto, mucho más alto, con los brazos largos, desproporcionados. Su rostro era una máscara blanca, lisa, sin rasgos. Cuando respiraba, el aire se doblaba a su alrededor. Salí corriendo. El pasillo se alargaba con cada paso. Sentía que no avanzaba, que el corredor se estiraba como una goma infinita. Las puertas se abrían solas, y dentro se veían fragmentos de otros lugares. Un pedazo del cielo, un trozo del mar, un túnel lleno de cuerpos que parecían flotar. Cada vez que una puerta se cerraba, se escuchaba un golpe, como un corazón latiendo. La vecindad tenía su propio pulso. Llegué al patio. El cuerpo del señor Barriga seguía ahí, inmóvil, pero los símbolos de su pecho se habían extendido por todo el suelo, formando un patrón gigante. El cuerpo de ñoño ya no estaba. Solo quedaba una marca circular en el piso, una quemadura perfecta. El aire vibraba con un zumbido constante, como si un insecto enorme estuviera dentro de las paredes. Del fondo, desde el departamento de doña Clotilde, vino un resplandor tenue. No era una luz normal, sino un brillo que parecía no tener fuente. Me acerqué despacio. El suelo se hundía con cada paso, como si caminara sobre carne. Dentro, el círculo de sal había sido reemplazado por un dibujo mucho más grande, grabado en el piso, hecho con algo que parecía sangre seca. Y al centro, flotando, estaba doña Clotilde. No tenía rostro. Solo un hueco donde debería estar su cara, del que salía una corriente de aire helado. Su cuerpo se doblaba en ángulos imposibles, y su sombra se movía de manera diferente a su cuerpo. De su pecho salía una luz que no alumbraba, una especie de pulsación. Cada vez que brillaba, el aire temblaba, y el cielo respondía. La grieta se agitaba, dejando escapar destellos que parecían ojos parpadeando en la distancia. Entonces escuché una voz. Dentro de mi cabeza. Era la voz de doña Clotilde, pero no hablaba como una persona. Era una mezcla de palabras y sensaciones, como si alguien intentara comunicar algo que no estaba hecho para entenderse con lenguaje humano. Decía que lo que dormía debajo de nosotros ya no dormía. Que la vecindad había sido construida sobre un lugar prohibido, una herida del mundo. Y que nosotros no éramos más que una parte de su sueño. Pequeños fragmentos dentro de su mente, que ahora estaba despertando. Intenté huir, pero el aire se endureció. No podía moverme. El suelo temblaba, y del piso comenzaron a brotar raíces negras, delgadas, que se enredaban en mis piernas. Sentí que algo se metía dentro de mí, algo que buscaba recuerdos, emociones. Me invadió una sensación de vacío, de pérdida. De pronto, recordé cosas que no habían pasado. Recordé una vecindad distinta, con gente que no existía, con voces que nunca había oído. Recordé morir, muchas veces. Y en cada una de esas muertes, la vecindad volvía a empezar. Comprendí que estábamos atrapados en un ciclo. Que cada risa, cada regaño, cada pelea con don Ramón, cada visita del señor Barriga. Todo era una repetición. Una rutina infinita dentro del sueño de algo que no podía morir. Y ahora, por primera vez, ese algo había abierto los ojos. El cielo rugió. Las paredes se torcieron. El aire se volvió líquido, y los cuerpos comenzaron a flotar. Doña Clotilde se desintegró, convirtiéndose en polvo luminoso. El polvo se pegó a las paredes, formando una espiral que giraba lentamente, como si marcara el inicio de un nuevo latido. Entonces escuché de nuevo mi nombre. No desde afuera. Desde dentro. Era yo. Otra vez. Pero más viejo.
Supe que había estado ahí siempre, observándome desde el otro lado del barril. El otro yo habló sin mover los labios, y su voz resonó dentro de mi cabeza como un eco infinito. No hay afuera. Solo la vecindad. Solo el ciclo. Solo el hambre. Me acerqué a él, o a mí, o a lo que fuera eso. Y cuando lo toqué, sentí que el mundo se rompía. Todo se fragmentó en miles de reflejos, como si el universo fuera un espejo quebrado. Cada fragmento mostraba una versión distinta del patio. En uno, todos reían. En otro, la vecindad estaba vacía. En otro, yo era el único que existía. Y detrás de todos los reflejos, la sombra del ser. El verdadero dueño de este lugar. Una presencia tan vasta que no podía comprenderla. Su forma no era forma. Era un pensamiento convertido en carne. Y comprendí que la vecindad no estaba sobre él, sino dentro de él. El cielo se cerró lentamente, como un párpado cansado. La luz se apagó. Y solo quedó el pulso de la vecindad. Un latido enorme, grave, que parecía venir desde el centro del mundo. Yo no lloré. Solo esperé. Porque algo me decía que esto aún no era el final. Que todo volvería a empezar. Como siempre. Desperté dentro de mi barril. Otra vez. El aire olía a sopa. A pan. A vida. El sol entraba por el techo, y los pájaros cantaban como si nada hubiera pasado. La vecindad estaba igual. Doña Florinda regaba las flores. Kiko jugaba con su pelota. Don Ramón dormía bajo la sombra. Todo parecía normal. Pero no lo era. El sonido del agua al caer en la cubeta era distinto. El eco era más profundo, más hueco. Como si el patio estuviera vacío por dentro. Cada paso que daba sobre las baldosas dejaba una marca oscura que tardaba en borrarse. Y los ojos de todos parecían algo apagados, como si se hubieran olvidado de parpadear. Intenté hablarles, pero nadie me respondía. Solo sonreían. Siempre esa sonrisa. Tensa, inmóvil, como si fuera parte del rostro. Doña Florinda reía cuando Kiko hacía berrinches, pero su risa no tenía sonido. Don Ramón me regañaba, pero sus labios no se movían. La Chilindrina jugaba con una muñeca que no recordaba haber visto nunca. Una muñeca sin cara. Esa noche, no pude dormir. El cielo parecía diferente. No había estrellas, solo un brillo tenue, enfermizo, como si estuviera iluminado desde abajo. Y cada tanto, el suelo vibraba, apenas perceptible, como un suspiro que subía desde lo profundo. Cerca de la medianoche, escuché un ruido. Venía del fondo de la vecindad, justo donde el suelo se había agrietado días antes. Me acerqué despacio. El aire estaba más frío, y el olor a óxido volvió. Allí, en medio del patio, había una grieta nueva. Era pequeña, apenas del ancho de una mano, pero del interior salía un resplandor gris, como una neblina que no se movía. Al agacharme, escuché algo. Un pulso. No como el de un corazón, sino más grande, más antiguo. Un ritmo lento, pesado, que hacía temblar las paredes. Algo dentro de mí me dijo que bajara. No sé cómo explicarlo. Era una voz sin palabras, una idea que no me pertenecía. Me decía que debajo de la vecindad estaba la verdad. Que todo lo que veía arriba era solo una superficie, una costra. Y que si bajaba, entendería. Metí la mano dentro de la grieta. No sentí suelo, ni piedra. Sentí calor. Y luego, algo húmedo. La grieta se abrió más, como si respondiera a mi toque. El piso se agrietó bajo mis pies, y caí. Caí por un túnel oscuro, sin fondo, pero no sentía miedo. El aire alrededor se movía como si respirara. Podía oír voces, murmullos lejanos. Voces conocidas. Eran ellos. Don Ramón. La Chilindrina. Doña Florinda. El profesor Girafales. Todos repetían las mismas frases una y otra vez, como si fueran grabaciones rotas. Después de un tiempo que no pude medir, toqué suelo. Estaba de pie sobre una superficie viscosa, tibia, que parecía moverse lentamente. La luz que venía del techo era débil, pero suficiente para ver. Estaba en una especie de caverna enorme, húmeda, llena de columnas orgánicas que parecían latir. Y en el centro, había algo que se extendía en todas direcciones. Una masa inmensa, palpitante, cubierta de ojos cerrados. Cada ojo tenía una forma distinta. Algunos eran humanos, otros no.
Y todos se movían bajo una piel traslúcida que parecía hecha de aire líquido. El suelo alrededor de esa cosa estaba cubierto de objetos. Juguetes. Ropa. Vasos. Sombreros. Reconocí uno. La gorra de Don Ramón. Más allá, el zapato de Kiko. Y junto a ellos, mi barril. El barril estaba allí, igual al de arriba. Pero adentro no había nada. Nada excepto una sombra que se movía al ritmo del pulso del lugar. Intenté retroceder, pero el aire se volvió pesado. Los ojos empezaron a abrirse, uno por uno, todos a la vez. Y cuando se abrieron, comprendí que no eran ojos. Eran bocas. Bocas que miraban. Bocas que respiraban. La masa central comenzó a levantarse, y una forma empezó a tomar cuerpo. Era algo que intentaba imitar una figura humana, pero no lo lograba del todo. Tenía brazos demasiado largos, piernas que se doblaban en direcciones opuestas, y una cabeza que no tenía rostro, solo una superficie lisa y húmeda. Pero cuando habló, su voz era la mía. Dijo que yo no existía. Que era una copia, un reflejo dentro de su sueño. Que cada vez que la vecindad moría, él me reconstruía, igual que a los demás, para seguir soñando. Que el verdadero Chavo había desaparecido hace mucho. Y que lo que quedaba de él era yo. Quise gritar, pero mi voz no salió. La figura extendió una mano y la apoyó sobre mi pecho. Sentí que algo se abría dentro de mí, y que todos mis recuerdos se mezclaban. El barril, la torta de jamón, los gritos, las risas, los regaños, todo se derritió en una masa confusa. Entonces lo vi todo. Vi que la vecindad no estaba en el mundo. Nunca lo estuvo. Era un espacio construido dentro de algo mucho más grande, una mente dormida, un abismo consciente. Cada risa, cada juego, cada castigo. Eran solo impulsos dentro de un pensamiento infinito. Y ese pensamiento ahora estaba despierto. La figura me soltó. El suelo tembló. El aire empezó a arder. Los ojos bocas comenzaron a gritar, y del techo cayeron fragmentos de luz negra. Las paredes se rompieron, y por las grietas vi otras vecindades, infinitas, superpuestas una sobre otra, todas idénticas, todas repitiendo los mismos gestos, los mismos días. Miles de yo cayendo en miles de túneles iguales. Entonces, la figura se inclinó hacia mí y susurró. Tú eres el eco. Nada más. Cuando despierte del todo, no quedará ni el eco. Y todo se volvió blanco. Desperté otra vez. En el barril. El sol. El cielo azul. Los gritos de Kiko. El regaño de Don Ramón. Todo igual. Pero el suelo del patio tiene una grieta. Pequeña. Respira. El sol volvió a salir. Pero esta vez, su luz no era cálida. Era una luz muerta, sin color. Podía ver las sombras moverse, aunque nadie las provocara. Todo era igual a antes. El mismo patio. Las mismas voces. Las mismas risas. Solo yo sabía que no eran reales. Caminé entre ellos. Doña Florinda me ofreció una taza de café que olía a nada. Kiko reía, pero su risa sonaba hueca, como si viniera de una garganta vacía. Don Ramón dormía, pero su pecho no se movía. Y la Chilindrina me miraba con una expresión que no entendí. Sus ojos estaban húmedos. Tal vez ella también recordaba. Intenté decirles la verdad. Que todo era mentira, que estábamos atrapados en un sueño. Pero cada vez que lo hacía, mi voz se desvanecía. Como si el aire la devorara antes de salir. El mundo no quería que hablara. El cielo comenzó a oscurecer más temprano de lo normal. No había nubes, pero algo lo cubría, algo invisible, como un velo translúcido que pulsaba lentamente. Las paredes de la vecindad comenzaron a rezumar un líquido oscuro, que olía a hierro y tierra. Y debajo del suelo, podía escucharlo. El pulso. El mismo latido antiguo que había oído en la profundidad. Esa noche, la Chilindrina vino a buscarme. Sus ojos estaban más abiertos que nunca. Tenía la piel pálida, como si no hubiera respirado en días. No habló, pero me tomó de la mano y me llevó hacia el fondo del patio. La grieta seguía ahí. Más grande. Más viva. Dentro de ella brillaba una luz gris que parpadeaba al ritmo de mi corazón. Me dijo, sin hablar, que había recordado también. Que había visto lo mismo. El túnel, los ojos, la voz que la llamaba. Y que cada vez que la vecindad despertaba, todo se reiniciaba, pero cada ciclo era más débil, más corto, más distorsionado.
que el sueño se estaba pudriendo. Las paredes temblaron. El suelo se agrietó aún más. De las grietas salió un vapor espeso, helado, que formó figuras por un instante. Rostros conocidos, rostros distorsionados. El profesor Girafales, doña Clotilde, el señor Barriga. Todos deshaciéndose, una y otra vez. No quiero volver a dormirme, me dijo la Chilindrina sin abrir la boca. Y yo tampoco. Nos acercamos a la grieta. El resplandor se volvió más fuerte. Desde adentro se escuchaban murmullos, como si miles de voces hablaran al mismo tiempo, repitiendo los mismos gestos, los mismos diálogos, los mismos días. Eran nuestras otras versiones. Las infinitas copias atrapadas en los otros ciclos. Repetían las frases de siempre, pero en cada una se filtraba una nota de dolor, como si empezaran a darse cuenta de la mentira. Doña Florinda apareció detrás de nosotros. Sus ojos estaban negros. En sus manos sostenía la cabeza de Kiko. La cabeza seguía sonriendo. No sangraba. Solo goteaba un líquido transparente que caía y se convertía en humo. Nos miró con ternura, y dijo algo que no escuché, pero sentí dentro. No destruyas lo que te da forma, niño. Si el sueño muere, tú también. El aire se estremeció. El cielo se dobló sobre sí mismo. Por un segundo, pude ver el espacio detrás. Una inmensidad infinita de oscuridad líquida, donde flotaban fragmentos de mundos iguales al nuestro, girando lentamente, conectados por hilos de luz viscosa. En cada fragmento, una vecindad. En cada vecindad, nosotros. No lo soporté. Grité. Y por primera vez, el sonido salió. Fue un grito tan profundo que el suelo se abrió del todo. El aire vibró, y los muros comenzaron a derretirse. Las risas de Kiko, los regaños de doña Florinda, los ladridos de nadie. Todo se distorsionó en una sola nota, infinita y aguda. El ciclo estaba colapsando. La grieta del patio se convirtió en un abismo. Y dentro de ese abismo, vi la figura de la parte anterior. La cosa sin rostro, la que me habló con mi propia voz. Pero ahora era distinta. Se movía más rápido, desesperada, como si temiera desaparecer. De su cuerpo salían filamentos que intentaban cerrar la grieta, contener el derrumbe del sueño. La Chilindrina se soltó de mi mano y saltó hacia el abismo. La vi caer envuelta en luz. Gritaba algo, pero el sonido se perdió en el eco. Por un momento, creí ver su rostro multiplicarse 1000 veces dentro del vacío, como si su caída se repitiera en todas las realidades. Y luego, silencio. El ser sin rostro me miró. O al menos, sentí que lo hacía. Y su voz volvió a llenar mi cabeza. Si destruyes el sueño, dejas de ser. No hay afuera para ti. Solo yo. Solo el eco. Pero ya no tenía miedo. Recordé algo. Algo simple. Algo humano. Recordé el hambre. El frío. El sonido del viento por las noches. Recordé llorar solo en mi barril y reír con ellos, aunque doliera. Recordé que había existido antes del sueño. Aunque fuera por un instante, había sido real. Y eso me bastaba. Salté también. Caí a través de la luz y del silencio. Los mundos se rompieron uno a uno. Sentí que me disolvía, pero también que me liberaba. Cada capa de mentira se desprendía, y debajo de todas, aún quedaba algo. Un latido. Pequeño. Humano. El ser gritó. El cielo se partió en dos. El patio colapsó sobre sí mismo. Y durante un segundo eterno, todo fue oscuridad pura. Entonces, silencio. Desperté. Pero no en el barril. Ni en la vecindad. Estaba en un lugar sin forma, sin suelo, sin cielo. Solo yo. Y frente a mí, el vacío. Pero ya no tenía miedo. Porque el vacío. No respiraba. No sé cuánto tiempo pasó desde que salté. O si el tiempo aún existe aquí. No hay días. No hay noches. Solo un resplandor gris que nunca cambia. Estoy de pie, o tal vez flotando, en un lugar sin forma. El suelo es una idea. El aire, una sensación. El vacío tiene temperatura, una tibieza inquietante, como si el universo respirara todavía muy cerca de mí. No hay vecindad. No hay risas. No hay voces. Solo ecos. Ecos que vienen de todas partes y repiten frases que reconozco. Mis palabras, las suyas, las de todos. Pero cada eco es distinto, deformado, como si alguien tratara de recordar un sueño que ya no entiende.
Por un tiempo creí que estaba solo. Hasta que el silencio cambió. Detrás de mí se formó una figura. Era alta, imposible de enfocar. Sus bordes se movían, como humo bajo el agua. Y aunque no tenía rostro, sentí que me miraba. Su presencia era inmensa, pero no amenazante. Era cansada. Comprendí quién era. El ser que dormía. El que soñó la vecindad, y a mí con ella. El que había usado nuestras vidas como un latido dentro de su sueño infinito. Pero ahora, también él estaba muriendo. Podía sentirlo. Su conciencia desmoronándose, como una ola que se disuelve en la arena. El ciclo se había roto. El sueño colapsaba. No puedo seguir soñando. Dijo sin voz. Sus palabras no sonaban, se sentían dentro de mí. Sin el sueño, tú tampoco existirás. Me quedé quieto. No sabía qué responder. Tal vez porque tenía razón. Yo no era el original. Era solo un eco, un reflejo, una sombra nacida de su mente. Pero entonces recordé algo que él no podía entender. Los ecos también hacen ruido. Los ecos también vibran. Y mientras haya una vibración, aunque sea mínima, algo sigue existiendo. Me acerqué a la figura. Era tan grande que no podía verla entera. Su piel era una superficie que contenía universos, luces y movimientos que parecían pensamientos. Cada parpadeo era el nacimiento y la muerte de una realidad. Apoyé la mano sobre su superficie. Era cálida. Y bajo mi palma, escuché de nuevo el sonido que siempre me había acompañado. El pulso del suelo de la vecindad. El mismo que me arrullaba por las noches cuando dormía en el barril. Entonces entendí. No tenía que destruirlo. No tenía que escapar. Solo tenía que recordarlo. Cerrar los ojos. Guardar dentro de mí la imagen del patio, de las risas, del olor a pan, del sonido de la pelota rebotando, de los gritos, de las lágrimas. Todo eso era parte del sueño, sí. Pero también era real para mí. Y lo real no necesita durar para existir. Solo necesita ser sentido. La figura tembló. Su luz empezó a apagarse. Su voz se quebró en mil murmullos que se disolvieron en el aire. El vacío comenzó a vibrar, y comprendí que estaba desapareciendo. Me senté. Respiré. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. El vacío se llenó de luz. Miles de fragmentos se desprendieron, girando como espejos rotos. En cada fragmento pude ver algo distinto. Don Ramón riendo con su hija. Kiko abrazando a su madre. El profesor Girafales y doña Florinda caminando bajo el sol. Ñoño comiendo una paleta, con su padre sonriendo detrás. Momentos breves. Pequeños. Humanos. Eso era lo que quedaba. No los cuerpos, ni las voces, ni la vecindad misma. Solo las memorias. El eco de lo que alguna vez fue. Y ese eco bastaba para seguir existiendo, aunque fuera en ninguna parte. Entonces todo se detuvo. La luz desapareció. Y volví a sentir el viento. Abrí los ojos. Estaba otra vez en el patio. Vacío. Las paredes estaban desgastadas, cubiertas de grietas secas. El cielo era gris. No había nadie. Ni risas, ni pasos, ni voces. Solo yo. Caminé hasta mi barril. Dentro, había algo. Una pequeña hoja de papel, doblada. La abrí. Solo tenía una frase escrita, con letra temblorosa. Si alguna vez vuelves a soñar, no olvides reír. El viento sopló, llevándose el papel. El eco del patio resonó una última vez, y por un instante creí escuchar una risa infantil, lejana, dulce. No supe si era mía o de alguien más. Luego el sonido se apagó, y todo quedó en silencio. El cielo se cerró. Y la vecindad, nuestra vecindad, se hundió suavemente en la oscuridad, como si fuera tragada por el olvido. No sentí miedo. Solo una paz extraña. Como si, por fin, el sueño hubiera terminado. Y mientras la nada me envolvía, pensé en algo que me hizo sonreír, incluso en el final. Quizás, allá afuera, alguien aún recuerda nuestras risas. Y mientras alguien las recuerde, aunque sea por un segundo, seguiremos vivos. Agradezco a todos los miembros por unirse y apoyar a la creación de este contenido. De verdad me ayudan mucho, y les doy las gracias por eso. Después de todo, no es tan fácil como parece.
Y bueno, también les envío un saludo a todas las personas que están apareciendo en pantalla, ya que me lo piden desde hace mucho tiempo, jeje. Y claro, si quieres aparecer en esta sección, pon en tu comentario. Crit, salúdame. Y yo pondré tu comentario o tu usuario en esta sección. Y bueno, eso sería todo por ahora, me despido, y les dejo con el final de este video. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que